Saioari, gai zerrendako lehenengo puntua, akta, 2022ko urtarrilaren 17an egindako bilkuraren akta irakurri eta hala badakio onestea. Matematik eragozpenik dauka, onartzeko? Ez? Ontzat emango dugu. Gai zerrendako bigarren puntua, batzordak eskatutako agerraldia, pandemiaren aurkako borrokaren egoeraren berri emateko, COVID-19 pandemia kudeatzeko neurriei buruzko ekainaren 24ko 2/2021 legearen 12. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Gurekin ditugu sailburu Andrea, osasun sailburu Andrea, Sagardui Andrea, eta baita ere gurekin batera dago Susana Martin Andrea, Osakidetzako lehen arretako zuzendari orde koordinatzailea. Beraz, ongi etorriak biok, eskerrik asko gurekin egotagatik, eta zuena da zuzenan hitza. Eskerrik asko, presidente jauna, eta egun on guztioi. Hoi legez eta pandemiari aurre egiteko legeak ezarritakoari erantzunez, zuengana nator pandemiaren bilakaerarekin berri ematera. Horrez gain eta egoera asistentzialaren berri emateko nirekin dago esan bezala, aipatu bezala, lehen mailako arretako koordinazio zuzendari ordea Susana Martin Andrea. Eskerrik asko, Susana, nirekin etortzagatik gaurkoan. Egoera epidemiologikoaren analiziarekin hasiko naiz. Astero, azpimarratzen eta argitaratzen ditugu datuak, eta gaur, astelena izanik, eguerdian izango dituzue bai boletin epidemiologikoa zein txertaketa buletina. Ikusi ahal izan duzuen bezala, pandemiaren jarraipena egin ahal izateko adierazleetatik ondorioztatu daiteke tendentzia aldaketa batean gaudela. 14 eguneko intzidentzia metatuak goia jo zuen urtarrilaren 11ean, 1.000 biztanleko 7.038 kakotz 71 kasurekin. Hortik behera egin zuen eta atzo 4.987 kakotz 23 kasutakoa zen. Birsortze indizea eta tasa arrazoia bataren azpitik jarraitzen dute, baina ahots bizortze indizeak 0,03ko igoera egin zuen atzokoan eta 0,73an ezartzen da. Ospitalaratzeak baditugu, baina aurreko astekoekin alderatuta 25% inguru egin dute behera. Zioetan dauden pertsonak asko izaten jarraitzen dute, baina egoera egonkortu egin dela esan daiteke. Beraz, eta zuhurtzi handia mantenduta, bilakaera aldatu egin dela ondorioztatu daiteke. Zer dala eta? Gabonetako aldiaren ondoren interakzio sozialak gutxitu egin dira. Dekretu bidez hartutako prebentzio neurriak indartu zirenetik 4 aste igaro dira. Denbora egon da neurriek eragina egiteko. Eta bestalde, gehien behar dutenengan hobeto heltzeko hartutako protokoloak eta antolakuntza neurriak egokitzeak ere eragina izan duela uste dugu. En Euskadi la tendencia a la pandemia ha cambiado. El descenso no está siendo tan rápido como algunas fuentes o predicciones anunciaban, pero se ha confirmado. Los indicadores de seguimiento nos muestran una bajada en la incidencia acumulada a 14 días, un descenso en el número de nuevos ingresos en planta de en torno a un 25% respecto a datos de hace una semana y una estabilización en cuanto a las personas ingresadas en la UCI. Como ven, son varios los indicadores que muestran este cambio de tendencia. Insisto en la llamada a la prudencia, porque a pesar de las previsiones y comparaciones con otros países, Euskadi está en una situación de descenso lento. Sigue habiendo muchos contagios y la situación de tensión asistencial sigue suponiendo a Osakidetza no poder afrontar con normalidad otro tipo de actividades como son las cirugías programadas. Sí es cierto que con los descensos habidos en las UCIs en los últimos días se ha podido ir recuperando parte de esa actividad quirúrgica. La atención primaria también está tensionada. Es el eslabón inicial en el cuidado de nuestra salud y de la atención sanitaria.
al Departamento de Salud y a Osakidetza es un ámbito asistencial que nos preocupa y nos ocupa. Porque tal y como les hemos venido haciendo hasta ahora, podemos explicar la situación en la que se encuentra este nivel asistencial. Como les he dicho, vengo acompañada de la subdirectora para la coordinación de la atención primaria en Osakidetza, Susana Martín. Con ella vamos a tener ocasión de profundizar en el análisis y medidas tomadas para reforzar los centros de salud. No buscamos triunfalismos. Como lo hemos hecho siempre, venimos a expresarles la realidad y lo que hacemos para afrontar las dificultades, haciéndoles partícipe también de las medidas y decisiones que se han adoptado para agilizar la situación, especialmente en esta sexta ola, que son muchas. No estamos de brazos cruzados, ni miramos para otro lado. Antes de cederle la palabra a Susana Martín, considero que hay dos factores que están condicionando el normal funcionamiento de la atención primaria. El primero es la pandemia, evidente, y el segundo, la falta de profesionales, o mejor dicho, de ciertos perfiles profesionales. Pandemia da, zalantzarik gabe, lehen mailako arretaren inguruan egiten den edozein gogoeta, eztabaida edo balorazio kokatu behar duen testuingurua. Pandemia honek munduko osasun sistema guztiak beren ahalmenaren mugara eraman ditu. Ez bakarrik Osakidetza. Oso aste gogorrak izan dira Osakidetzako langileen dedikazioari eta profesionaltasunari esker aurrera atara ahal izan ditugunak. Taldean lan eginda, kontingentzia planak eta protokoloak etengabe egokituz, eta badakigu batzuetan, herritarren pazientzia hainbesteko aldaketarekin gainditu egiten dela. Horretaz jabetzen gara, baina beharrezkoa zen une bakoitzeko beharretara egokitzea. Se ha trabajado en equipo, adaptando los planes de contingencia y protocolos constantemente. Sabemos que en ocasiones ha puesto a prueba la paciencia de la ciudadanía con tanto cambio. Somos conscientes de ello, pero era necesario adaptarse a las necesidades de cada momento, especialmente con la rápida conquista de Omicron, que nos ha llevado a una realidad desconocida antes por su facilidad y por su velocidad de contagio. Voy a recordar solo algunas de estas medidas que se han adoptado en las últimas semanas y que afortunadamente están dando sus frutos. Se ha incrementado el uso de las pruebas de antígeno, lo que ha supuesto conocer los resultados con mayor rapidez. Se ha habilitado lugares intermedios para la realización de pruebas diagnósticas y así también se ha hecho para la vacunación, con el propósito de acercarlas a los laboratorios y poder tener los resultados con mayor rapidez. Se han generado vías paralelas telemáticas para dar salida a tareas administrativas como la tramitación de incapacidades temporales, es decir, las bajas laborales. A día de hoy se ha logrado sacar de la consulta de las y los profesionales de medicina de familia más de 110.000 solicitudes en los últimos 25 días gracias al formulario web y al trabajo de los equipos de atención primaria. Se han contratado 140 personas para el refuerzo de las áreas administrativas de los centros de salud. Se han reforzado las vías telefónicas para resolver dudas acerca de los contagios y situaciones particulares. Se ha actualizado la web euskadi.eus/coronavirus para que la población pueda tener de una manera clara y accesible las pautas a seguir ante la diferente casuística. Con este espacio se ha buscado clarificar dudas que antes podían terminar en los teléfonos de los centros de salud. Se han unificado los formularios para asintomáticos, contactos estrechos y personas que han dado positivo en un test de farmacia. Se está realizando una campaña en medios de comunicación para hacer llegar este espacio web a más lugares a través de banners en prensa digital, redes sociales o cuñas de radio. Son medidas que, como les decía, están dando sus frutos. Y todas estas medidas son para responder a una situación coyuntural. Pero, como ven, hemos sido proactivas y la atención primaria ha respondido y sigue haciéndolo.
Aprovecho para agradecer a todos y todas las profesionales su trabajo y compromiso para hacer frente a la pandemia y atender a todas las personas que precisan de atención sanitaria. Eta orain bai, hitza Susana Martín lehen arretako koordinatzaile zuzendariordeari ematen diodala. Cedo la palabra a la subdirectora de Atención Primaria, Susana Martín.